Lo maté con mis propias manos. No fue un impulso ciego, sino el clímax de una rabia que había fermentado durante años, como el vino tinto que se vuelve vinagre en las bodegas de La Rioja. Y mientras su sangre caliente me salpicaba la camisa, pensé, esto es justicia, no venganza. Es el precio de una deuda que él mismo firmó con su sonrisa falsa. 2 semanas antes, había salvado a su familia de la ruina en una autopista desierta bajo el sol abrasador de agosto. Ayudé gratis, porque así soy yo, un idiota con un corazón demasiado grande para este mundo de serpientes. Pero él, ese bastardo, usó mi bondad como un escalpelo para cortarme las venas. Me llamo Javier Ruiz, y en aquel verano del 2023, Madrid era un horno que cosía los sueños de hombres como yo. Trabajaba en un bufete de abogados en el corazón de la Gran Vía, defendiendo a empresas que pisoteaban a los pequeños sin pestañear. No era un héroe, era un engranaje en la maquinaria del dinero, con un sueldo que apenas cubría el alquiler de mi pisito en Chamberí y las deudas de la universidad. Pero tenía principios, o eso me decía a mí mismo cada mañana al afeitarme frente al espejo empañado. Aquella tarde de viernes, volvía de una reunión en Toledo con mi viejo Peugeot 307, un trasto que rugía como un león herido pero que me había sacado de más de un apuro. La A4 estaba atascada por obras, y el calor hacía que el asfalto ondulara como un espejismo del desierto. Entonces los vi, un monovolumen Mercedes plateado con el capó abierto, humeando como un volcán en miniatura. Y al lado, una familia de 4 como sacada de un anuncio de seguros. El padre, un tipo fornido de unos 50, con camisa polo sudada y pantalones caqui, gesticulaba al teléfono con frustración. La madre, elegante a pesar del polvo, consolaba a 2 niños de unos 10 y 12 años, que se quejaban del hambre y el aburrimiento. Me detuve sin pensarlo 2 veces. Bajé del coche con la caja de herramientas que siempre llevo herencia de mi padre, mecánico en un taller de Alcalá de Henares, y me acerqué. Buenas tardes. ¿Necesitan ayuda? Parece que el radiador ha reventado, dije, señalando el charco verde que se extendía bajo el motor. El hombre colgó el teléfono y me miró como si yo fuera un ángel con alas de óxido. Dios mío. Sí, llevamos aquí 1 hora. La grúa no llega hasta dentro de 2 horas. ¿Y los niños? Su voz se quebró, no de emoción, sino de esa impaciencia de quien no está acostumbrado a los contratiempos. Se presentó como Carlos Mendoza, empresario de Valencia, en viaje de vacaciones a Andalucía. Su mujer, Elena, me sonrió con gratitud genuina. Y los niños Pablo y Lucía me bombardearon con preguntas sobre si mi coche era un robot viejo. No cobré 1 euro. Diagnosticar el problema fue fácil, una manguera rota y el radiador agrietado por el sobrecalentamiento. Llamé a un taller amigo en Ocaña. Negocié un remolque de emergencia por la mitad del precio. Y mientras esperábamos, les di agua de mi nevera portátil y conté chistes tontos a los críos para que dejaran de lloriquear. Carlos me contó su vida en fragmentos, dueños de una cadena de ópticas en la Comunidad Valenciana, con problemas financieros por la pandemia, pero sobreviviendo. Elena, más callada, mencionó que eran de un pueblo cerca de Requena, donde el vino y las uvas definían el ritmo de las estaciones. Cuando la grúa llegó, ya era de noche. Les seguí hasta el taller. Pagué la mitad de la factura con mi tarjeta, considérenlo un favor entre españoles. Les dije. Y nos despedimos con abrazos efusivos. Carlos me dio su tarjeta, Javier. Si alguna vez necesitas algo en Valencia, llámame. Eres un salvavidas. Elena me besó en la mejilla. Y los niños me regalaron un dibujo garabateado de un coche volador. Me sentí bien, como si hubiera equilibrado un poco la balanza de un mundo inclinado hacia la codicia. Regresé a Madrid con el corazón ligero, tarareando Volver de Estopa en la radio.
2 semanas después, todo se fue al infierno. El lunes, mi jefe, don Ignacio Vargas, un tiburón con traje Armani y ego inflado, me llamó a su despacho. La oficina era un mausoleo de caoba y diplomas falsos, con vistas a la plaza de Callao. Siéntate, Javier, dijo, con esa voz melosa que precede a las malas noticias. Frente a él, en una silla de cuero, estaba Carlos Mendoza. Sonriendo. Con la misma camisa polo, pero ahora planchada y con un logo de su empresa bordado. No entendí al principio. Carlos se levantó. Me tendió la mano como si fuéramos viejos amigos. Javier, qué coincidencia tan agradable. Mi jefe carraspeó. Señor Mendoza, aquí representa a Opti Valencia. Han tenido un incidente con uno de nuestros clientes. Acusan a tu equipo de malversación en la auditoría fiscal del año pasado. Papeles falsos. Evasión de impuestos. Podría costarnos millones. El mundo se inclinó. Recordé la tarjeta de Carlos. Su gratitud fingida. ¿Qué coño es esto?, balbuceé, ignorando su mano extendida. Él se encogió de hombros, con ojos de cordero degollado. Lo siento, amigo. Negocios son negocios. Tu bufete nos recomendó mal, perdimos una fortuna por esa auditoría chapucera. Ahora, toca equilibrar la balanza. Don Ignacio intervino, con su pluma girando como un cuchillo. Javier, el señor Mendoza ha propuesto un acuerdo extrajudicial. Retira la demanda si tú renuncias. Limpio, sin escándalo. Es lo mejor para todos. Sentí la bilis subir por mi garganta. La traición era un puñetazo en el estómago. Pero peor era la humillación. Ayudé a ese hijo de puta gratis. Y él me clavaba el puñal en la espalda por unos euros. Eres un parásito. Le espeté a Carlos, con voz temblorosa. Él solo sonrió más ancho. La vida es un bazar, Javier. Uno da, otro toma. Salí de allí con una caja de cartón bajo el brazo, fotos de la facultad, un llavero del Real Madrid, y el sabor amargo de la derrota. Esa noche, en mi piso vacío, con una botella de Rioja Reserva que abrí para ahogar la rabia, juré que no sería el final. La venganza no era un capricho, era una deuda pendiente. Y yo, Javier Ruiz, cobrador de deudas, empezaría a calcular intereses. Los días siguientes fueron un torbellino de furia contenida. Busqué trabajo en otros bufetes, pero el rumor ya corría como pólvora por las redes de LinkedIn. Javier Ruiz, implicado en escándalo fiscal. Mentiras. Por supuesto, mi equipo había hecho todo por escrito, pero Carlos había manipulado los documentos, convirtiendo mi ayuda en una trampa. Hablé con colegas. Revisé contratos antiguos. Opti Valencia no era la víctima, eran los villanos. Endeudados hasta las cejas, usando demandas falsas para extorsionar a proveedores. Elena me llamó una semana después. Su voz era un susurro quebrado al otro lado de la línea. Javier, por favor, no cuelgues. Carlos. Él no es así. Está desesperado. La empresa se hunde. Los bancos nos asfixian. Tú nos salvaste una vez, puedes perdonarlo. Le conté la verdad, el despido. La mancha en mi currículum. Ella sollozó. Lo sé. Me enteré. Pero Pablo y Lucía no merecen esto. Ven a Valencia. Hablemos. Te lo suplico. Era una trampa. Lo sabía. Pero en el fondo, algo en mí, ese idiota bondadoso, quería creer que no todo era podredumbre. Compré un billete de AVE. Empaqué una maleta ligera y un corazón pesado. Valencia me esperaba, con sus naranjos y sus secretos enterrados bajo el sol implacable. Al llegar a la estación Joaquín Sorolla, Elena estaba allí, sola, con un vestido floreado que recordaba a las mujeres de los pueblos valencianos. Me abrazó como a un hermano perdido.
Gracias por venir, murmuró. Me llevó a su casa en Requena, un pueblo de viñedos interminables donde el aire olía a tierra fértil y a vino joven. La finca era modesta, una masía blanca con azulejos andaluces en el patio, rodeada de parras que trepaban por las paredes como venas hinchadas. Carlos no estaba. En una reunión en la ciudad, explicó ella, sirviéndome un plato de paella casera que sabía a mar y a traición. Los niños corrieron a saludarme, ajenos al drama adulto, dibujándome más coches voladores. Cenamos en el comedor, con velas parpadeando sombras en las paredes encaladas. Elena habló de su vida, casada joven con Carlos, dueños de una óptica pequeña que creció como la espuma hasta la crisis del 2008. Él cambió después de eso, confesó, con ojos vidriosos. El dinero lo corrompió. Pero yo sigo creyendo en la gente. Aquella noche, dormí en la habitación de invitados, escuchando el viento susurrar entre las hojas. No pude pegar ojo. La rabia bullía como el caldo de la paella. Y en la oscuridad, tracé los primeros hilos de mi plan. No sería violencia bruta, sería precisa, como una demanda bien armada. Investigaría sus finanzas. Encontraría el talón de Aquiles de Opti Valencia. Pero algo en Elena me desarmaba, su vulnerabilidad, su fe ciega. ¿Era aliada o peor? Al amanecer, Carlos regresó. Entró en la cocina con una sonrisa forzada, oliendo a colonia cara y a mentiras. Javier, viejo amigo. Elena me dijo que viniste. Hablemos como hombres. Nos sentamos en el patio, con café negro y vistas a los viñedos. Él se disculpó a medias, fue un error de juicio. La presión. Ya sabes. Le pedí compensación, no dinero, sino una retractación pública. Se rió, un sonido hueco. Eso arruinaría mi reputación. Piensa en mi familia. Ahí estaba el gancho. Su familia. Pensé en la mía cuando me dejaste en la calle. Repliqué, con voz de acero. La conversación derivó en gritos, Elena interviniendo con lágrimas. Los niños se escondieron. Al final, se fue a trabajar, prometiendo meditarlo. Pero yo ya había visto el miedo en sus ojos. El juego había empezado. De vuelta en Madrid, me convertí en un fantasma de mí mismo. El piso en Chamberí se sentía como una celda, paredes amarillentas por el humo de cigarrillos viejos. El suelo crujiendo bajo mis pasos erráticos. Pasaba noches en vela, frente al ordenador, hurgando en bases de datos públicas y contactos del gremio. Opti Valencia no era un gigante, era un castillo de naipes sostenido por préstamos usureros y facturas impagadas. Carlos había jugado sucio desde el principio. La demanda era un farol para forzar quiebras en proveedores menores, como mi exbufete. Llamé a mi primo Raúl, un jeque freelance en Barcelona que vivía al límite de la legalidad. Necesito todo sobre Mendoza, cuentas, deudas, chanchullos. Le dije por WhatsApp cifrado. Él respondió con un emoji de diablo, das asco. Primo. Pero por ti. Lo hago gratis. Dame 48 horas. Mientras esperaba, visité a mi madre en Alcalá, en esa casa de adobes donde crecí oliendo a aceite de oliva y a recuerdos agridulces. Mi padre había muerto joven, aplastado por una prensa en el taller, ella, viuda prematura. Me crió con cuentos de honor y perseverancia. ¿Qué te pasa, hijo? Tienes los ojos de un lobo herido, me dijo mientras pelábamos patatas para el cocido. Le conté todo, omitiendo los planes oscuros. Ella suspiró, con manos callosas. La venganza es un vino amargo, Javier. Bebe con moderación, o te envenena. Sus palabras me calaron, pero no detuvieron la marea. Al día siguiente, Raúl me envió un zip encriptado, extractos bancarios, emails filtrados, un rastro de sobornos a inspectores fiscales en Valencia.
El descubrimiento me dejó helado. Carlos no solo me había traicionado, había estafado a docenas, incluyendo a un proveedor andaluz que se suicidó por las deudas provocadas. Y Elena. Su nombre aparecía en transferencias sospechosas. ¿Cómplice o víctima? La duda me roía como un ácido. Decidí volver a Requena. Esta vez, solo. Elena me recibió con sorpresa, el rostro demacrado por noches en vela. Carlos está paranoico. Cree que vas a demandarlo. La invité a caminar por los viñedos, bajo un sol que pintaba las uvas de púrpura sangrienta. Le mostré los documentos, sin filtros. Tu marido es un ladrón, Elena. ¿Y tú? Lo sabías. Ella se derrumbó contra un tronco retorcido, sollozando. Al principio. No. Luego. Intenté detenerlo. Pero él me amenazó con dejarme en la ruina, con los niños. Era mi personaje intermedio, la grieta en la armadura de Carlos. Le propuse un pacto, testificaría en su contra a cambio de inmunidad para ella y los pequeños. Ayúdame a hundirlo, y te saco de este infierno. Sus ojos, verdes como las hojas de vid, se endurecieron. Por Pablo y Lucía. Lo haré. Pero no lo mates, Javier. La justicia no es sangre. Regresé a Madrid con una grabadora en el bolsillo. Su confesión, clara como el agua de un manantial. El plan se perfilaba, demandaría a Opti Valencia por difamación y extorsión, usando las pruebas de Raúl. Pero la rabia pedía más. Una noche, borracho de Ginebra Larios, busqué en la dark web un contacto, un exconvicto de mi facultad, especialista en mensajes persuasivos. Haz que sufra. Le escribí. Sin huellas. La primera visita fue sutil, pintadas en las ópticas de Valencia. Ladrón en rojo sangre. Carlos llamó furioso, esto es obra tuya, cabrón. Negué con una risa fría. Karma, amigo. Tú empezaste. Elena me mandaba mensajes desesperados para Javier. Los niños tienen miedo. Pero yo estaba perdido en el laberinto de mi propia ira, donde cada paso era un eco de traición. Entonces llegó el primer conflicto real, mi ex jefe, don Ignacio. Me contactó. Javier, el bufete te echa una mano. Si retiras todo, te reincorporamos con ascenso. Era una rama de olivo envenenada, sabían de mis pruebas y querían silenciarme. Rechacé. Pero el dilema me carcomía, dignidad o supervivencia. Elegí la primera. Y eso selló mi destino. Semanas después, en una reunión clandestina en un bar de Malasaña, Raúl me advirtió, primo, esto escala. Mendoza contrató matones. Cuidado. Ignoré la alarma. Organicé el golpe maestro, una filtración anónima a la Guardia Civil, con copias de los sobornos. Los agentes allanaron la masía de Requena al amanecer, esposando a Carlos frente a su familia. Elena, con los niños abrazados, me miró desde la ventana como si yo fuera el diablo encarnado. Lo celebré solo, con una copa de vino de Requena que sabía a cenizas. Pero la euforia duró poco. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Pablo. El niño de 10 años. Tío Javier. Mamá no despierta. Hay sangre por todas partes. El mundo se detuvo. Corrí al ave, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Llegué a la masía en medio de la noche, bajo una luna que iluminaba el caos, luces azules parpadeando. Uniformes de la policía. Carlos. Libre bajo fianza. Gritaba improperios desde el porche. Elena yacía en el suelo del salón. Un frasco de pastillas volcado a su lado. Sobredosis. Su nota, garabateada en un papel arrugado, perdóname, Javier. No pude soportar la culpa. Me arrodillé junto a su cuerpo frío, tocando su mano aún tibia. Los niños sollozaban en brazos de un asistente social. Carlos se acercó.
con ojos rojos de cocodrilo. Mira lo que has hecho, hijo de puta. Ella era inocente. Lo empujé contra la pared, mis puños cerrados. Tú la mataste. Con tu codicia, con tus mentiras. La policía me apartó, pero en ese instante, la venganza dejó de ser un plan. Se volvió personal, visceral, un fuego que consumía todo a su paso. Elena no era solo una testigo, era el puente que yo había quemado sin querer. Y ahora, con su muerte, el conflicto se ramificaba, no solo dinero y honor, sino sangre familiar. La ley pisoteada por emociones crudas. Huí de allí antes de que me detuvieran por agresión. En el tren de vuelta, con lágrimas surcando mi rostro, juré sobre su memoria, Carlos pagaría, pero no con dinero. Con todo lo que tenía. El funeral de Elena fue un ritual de hipocresía bajo el cielo plomizo de Requena. La iglesia de San Sebastián, con sus arcos góticos y olor a incienso rancio, se llenó de vecinos que murmuraban sobre la pobre viuda irónico, ya que Carlos, con su fianza de 50.000 euros, fingía el duelo como un actor de telenovela. Yo me mantuve al fondo, con gafas de sol para ocultar los ojos hinchados, sintiendo cada Ave María como un clavo en mi conciencia. Los niños me evitaban, sus caritas pálidas marcadas por el terror. Pablo me lanzó una mirada de odio puro cuando pasé por su lado. Lucía se acurrucó contra una tía lejana. Carlos, de negro impecable, me vio y se acercó durante el responso, susurrando, esto es por ti. Su sangre está en tus manos. Le respondí con un siseo, la tuya correrá pronto. Reza por tu alma, porque yo no tendré piedad. Salí antes del entierro, conduciendo mi Peugeot destartalado por carreteras secundarias que serpenteaban entre viñedos dormidos. La culpa me devoraba, había usado a Elena como arma, y ella pagó el precio. En Madrid, me hundí en un pozo de alcohol y remordimientos. Mi madre vino a visitarme, trayendo un plato de migas manchegas que no toqué. Hijo, la muerte no se venga con más muerte, me dijo, acariciando mi cabello como cuando era niño. Pero sus palabras rebotaban en las paredes de mi cráneo, ahogadas por el estruendo de la rabia. Raúl me llamó desde Barcelona, primo. La filtración funcionó a medias. La Guardia Civil incautó documentos, pero Mendoza tiene abogados caros. Sobornó a un juez local, el caso se dilata. La frustración era un nudo en el estómago. Decidí escalar, contacté a un periodista de El País, un viejo conocido de la facultad llamado Miguel Torres. Le envié las pruebas anónimamente. Con una nota, destapa la podredumbre de Opti Valencia. Por una mujer muerta. El artículo salió una semana después, El imperio de las lentes falsas, cómo un empresario valenciano estafó millones. Fotos de Carlos en portada, con su sonrisa de tiburón. Las ópticas cerraron temporalmente. Protestas frente a las sucursales. Inversores huyendo como ratas de un barco. Celebré con una botella de cava brut. Pero el triunfo era hueco. La ley era lenta. Y yo quería justicia inmediata. Visceral. Entonces llegó el personaje intermedio que no esperaba. Mi hermana menor, Ana, abogada en el Tribunal Supremo. Llamó histérica, Javier. ¿Estás loco? Ese artículo menciona tu nombre en los márgenes. ¿Quieres ir a la cárcel? Le conté todo. Desde la autopista hasta la sobredosis. Ella, pragmática como siempre, con su melena negra y ojos de halcón, voló a Madrid esa misma noche. Nos sentamos en un café de la Plaza Mayor, bajo la lluvia fina que lavaba las estatuas de Felipe III. Ana, él destruyó mi vida. Y ahora, la de Elena, dije, con voz quebrada. Ella me tomó la mano. Su alianza matrimonial recién casada con un profesor de historia brillando como un recordatorio de normalidad. La venganza Tekken Sum, hermano. Piensa en las consecuencias, los niños sin padre, tú en prisión. Hay un camino legal,
déjame ayudarte. Era la voz de la razón, la mediadora que mi furia necesitaba. Accedí a su plan, demandar civilmente por daños morales, usando su influencia para acelerar el proceso penal. Pero Carlos contraatacó. Una noche, mientras dormía, mi puerta fue aporreada por dos tipos fornidos con acento valenciano. Mensaje de Mendoza, para o te paramos nosotros, gruñó el más alto, blandiendo un bate de béisbol. Huí por la ventana de atrás, corazón en la garganta, y me refugié en el piso de Ana en lavapiés. Allí, rodeado de libros de derecho y fotos de su luna de miel en las Islas Baleares, tracé el mapa de mi Toantín, no solo hundirlo financieramente, sino socialmente. Difundiría rumores en foros de empresarios. Contactaría a ex socios estafados. La tensión crecía como una tormenta en el Mediterráneo. Recibí amenazas anónimas, fotos de mi madre en el mercado. Un sobre con balas en mi buzón. Ana me convenció de pedir protección policial, pero el miedo se convertía en paranoia. Soñaba con Elena, su rostro pálido susurrando, deitant antes de que sea tarde. Despertaba sudando, con el sabor metálico de la sangre en la boca. El clímax se acercaba. Carlos convocó una rueda de prensa en Valencia. Negando todo con lágrimas de cocodrilo, soy víctima de una conspiración. Mi esposa, Dios la tenga en su gloria, murió por el estrés de estas calumnias. El público, manipulado por su carisma, le creyó. Las redes estallaron en su favor. Justicia para Mendoza. Mi nombre, ahora, era el del villano. Ana y yo volamos a Valencia para confrontarlo. En el hotel, frente a la Ciudad de las Artes, planeamos el contraataque, infiltrarnos en su gala benéfica esa noche, donde donaría a una fundación infantil para lavar su imagen. Allí lo exponemos, dijo ella, con determinación. Pero en el fondo, sabía que el conflicto ya trascendía el dinero y el honor. Era una guerra de almas, donde cada decisión arrastraba a inocentes al abismo. Llegamos al evento en el Palau de les Arts, un coloso de cristal y acero que brillaba bajo las luces de la noche valenciana. Carlos, en smoking, posaba con famosos y políticos. Yo, con un traje prestado de mi cuñado, me colé como periodista independiente. Ana, elegante en rojo, distrajo a los guardias con su encanto legal. El momento llegó durante el discurso. Carlos, al micrófono, invocaba la memoria de Elena. Por ella, lucho contra la injusticia. Subí al escenario, micrófono en mano robado de un técnico, y proyecté las pruebas en la pantalla gigante. Emails, transferencias, la nota de suicidio. La sala jadeó. Mientes, Carlos Mendoza. Eres un asesino de sueños y de vidas. El caos estalló, flashes de cámaras, gritos, puñetazos de sus matones. Ana me sacó de allí, pero no antes de ver el pánico en su rostro. El castillo se derrumbaba. En el coche huyendo, con sirenas a lo lejos, sentí el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Valía la pena. Los niños. ¿Qué sería de ellos ahora? La caída de Carlos fue un dominó en cadena, pero lenta, como el vino que fermenta en barricas de roble. El artículo de El País se viralizó, y pronto, otros medios desde Levante de Embasta a Antena 3 destaparon el escándalo. Optivalencia quebró en una semana, acreedores embargando tiendas, empleados en paro protestando en las Ramblas de Valencia. Carlos, acorralado, vendió la masía de Requena para pagar fianzas, mudándose a un apartamento cutre en el extrarradio con los niños, que ahora vivían en un limbo de tutores y psicólogos. Yo, desde Madrid, observaba el espectáculo con una mezcla de euforia y vacío. Ana me había salvado la piel. El juez archivó mi agresión en la gala como defensa propia, pero me advirtió, señor Ruiz, la línea entre justicia y vigilantismo es delgada. No la cruce de nuevo.
Su consejo resonaba, pero la adrenalina pedía más. Contacté a las familias de las víctimas, un viudo andaluz cuya mujer se suicidó por deudas similares, un ex socio catalán arruinado. Formamos un grupo de WhatsApp, Víctimas de Mendoza, compartiendo testimonios que alimentarían la demanda colectiva. Elena se convirtió en mi fantasma benevolente. Soñaba con ella caminando por los viñedos, su vestido floreado ondeando, diciendo, libérame, Javier. No con odio. Despertaba con el pecho oprimido. Y en esos momentos, el remordimiento se colaba como niebla. Había amado su vulnerabilidad, esa chispa de honestidad en un mundo de falsedades. ¿Era posible que, en mi Toantín, hubiera sentido algo más? La duda me humanizaba. Me hacía cuestionar si la venganza era solo una excusa para no enfrentar mi propia soledad. Carlos contraatacó con saña. Demandó por difamación, alegando que yo era un acosador obsesionado. En el juzgado de Valencia, nos enfrentamos por primera vez en sala. Él, demacrado, con ojeras como moretones, juró sobre la Biblia, Ruiz me destruyó por envidia. Mi esposa. Su muerte fue suicidio, pero él la provocó. Los niños testificaron por videoconferencia, Pablo, con voz trémula. Dijo, el tío Javier nos ayudó una vez, pero ahora nos odia. Lucía solo lloró. Sus palabras fueron dagas. Vi en ellos ecos de mi propia infancia rota. Ana, mi ancla, presentó las pruebas irrefutables, grabaciones, documentos. El juez, un hombre severo de bigote gris, falló a nuestro favor 200.000 euros en indemnizaciones y orden de alejamiento para Carlos. Salí del tribunal con el sol de mediodía calentándome la cara, pero la victoria sabía él. Carlos, esposado temporalmente, me escupió, esto no acaba aquí. Ruiz, te arrastraré al infierno conmigo. El conflicto social estalló entonces. Redes sociales se dividieron, Mendoza Inocente versus Justicia para Víctimas. Mi nombre circulaba en tertulias de radio, pintándome como héroe o villano. Recibí cartas anónimas de apoyo, gracias por exponer a ese cerdo y amenazas, tu madre pagará por ti. Mi madre, en Alcalá, instaló alarmas. Ana y su marido me invitaron a vivir con ellos, pero rechacé, la Perenoye era mi nueva compañera. En un intento de redención, visité a los niños en un centro de acogida en Valencia. La trabajadora social, una mujer empática de ojos cansados, me permitió una hora supervisada. Pablo me miró con desconfianza porque hiciste daño a papá. Le conté la verdad. Edulcorada, ayudé a tu familia porque os quise. Pero tu padre mintió, y eso duele. Lucía, aferrada a un peluche raído, preguntó por los coches voladores. Dibujamos juntos, y en ese silencio frágil, vi la inocencia que la venganza amenazaba con extinguir. Raúl, siempre el cínico, me envió un último paquete, un USB con seguro. Si Mendoza rebota, usa esto, pruebas de que sobornó al juez. Pero primo, para allá. Estás en el límite. Lo guardé, pero la tentación ardía. La ley había ganado una batalla, pero la guerra pedía el alma de Carlos. El giro sutil empezó con una llamada de un número valenciano. Era un exmatón de Carlos, arrepentido. Ruiz, Mendoza planea huir a Marruecos con lo que queda. Lleva a los niños. Deténlo. El pánico me invadió. ¿Secuestrarlos para chantajearme? Corrí a la policía, pero sin pruebas concretas. Era humo. Ana me calmó, confía en el sistema. Pero yo no podía. El instinto paternal que Elena había despertado en mí rugía. Decidí actuar solo. Alquilé un coche y conduje a Valencia bajo una tormenta que azotaba el levante como un látigo divino. Llegué al apartamento de Carlos al anochecer. El edificio, un bloque gris de hormigón con grafitis de pandillas. Golpeé la puerta, y él abrió,
con una maleta a medio cerrar y los niños dormidos en el sofá. ¿Tú? ¿Qué coño quieres ahora?, gruñó, bloqueando la entrada. Empujé, entrando a la fuerza. Los niños no van a ninguna parte contigo, fugitivo. Forcejeamos en el pasillo angosto, puños volando, muebles volcándose. Él era más fuerte, pero yo más desesperado. Lo derribé de un rodillazo en la ingle, y mientras jadeaba en el suelo, ataqué el cajón donde guardaba papeles, pasaportes falsos, billetes de avión. Eres un monstruo, jadeó él, escupiendo sangre. Por una ayuda de mierda en la carretera, destruyes una familia. Le até las manos con un cable de lámpara, el corazón latiéndome en los oídos. Los niños se despertaron, gritando. Lucía corrió a mí, tío Javier. Para. Su abrazo me paralizó. En ese instante de caos, vi el abismo, mi venganza los estaba convirtiendo en rehenes de mi odio. Llamé a la policía desde su teléfono, entregándoselo envuelto como un regalo envenenado. Cuando los agentes irrumpieron, Carlos estaba esposado, los niños a salvo. Pero mientras me llevaban para declarar por allanamiento, el río Manayacal, no sabes nada. Ruiz. Elena. Ella te eligió a ti. Sus palabras fueron un trueno. ¿Qué significaban? El remordimiento se mezcló con confusión. Un cóctel que me dejó tambaleante en la comisaría. La detención fue un purgatorio de fluorescentes parpadeantes y café agrio en la comisaría de Ruzafa. Pasé la noche en una celda que olía a sudor y desesperación. Interrogado por un inspector con bigote torcido, ¿por qué irrumpiste? Ruiz, ¿venganza personal? Mentí a medias, protegía a los niños. Mendoza es un criminal. Ana llegó al alba, con su maletín de cuero y ojos de acero, negociando mi libertad condicional. Eres un idiota impulsivo. Me regañó en el coche, pero su abrazo traicionaba el alivio. De vuelta en Madrid, el escándalo me devoraba. Periodistas acampados frente a mi piso, vecinos cuchicheando en el rellano. Mi madre me llamó llorando, hijo, ¿en qué te has convertido? El periódico dice que eres un justiciero loco. Colgué, incapaz de consolarla. La sociedad, esa bestia caprichosa, ahora me pintaba como el villano, el buen samaritano se vuelve lobo, titulaba La Razón. El honor, ese frágil escudo, se resquebrajaba bajo el peso de la opinión pública. Pero las palabras de Carlos Elena te eligió a ti eran un gusano en mi mente. Confronté a Raúl, investiga más profundo. Sobre ella y Mendoza. 2 días después, llegó el bombazo, fotos antiguas, emails borrados recuperados. Elena y yo. Nos conocimos 15 años antes, en una feria de vinos en Utiel. Un beso robado bajo las estrellas, una noche de pasión en un hotelucho. Luego, ella desapareció, casándose con Carlos por presión familiar. Era tu amor perdido, primo, escribió Raúl. Él lo sabía. Por eso te jodió, celos viejos. El twist me golpeó como un maremoto. No era solo traición profesional, era personal. Un triángulo enterrado que Carlos había desenterrado para destruirme. La rabia se transmutó en algo más oscuro, no solo PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe por el dinero, sino un amor no resuelto, una pérdida doble. Elena no era víctima inocente, era mi alma gemela robada. Y su muerte, un asesinato colateral de su marido. El CAO se gestó en una semana. Carlos, en prisión preventiva por fraude y tentativa de fuga, solicitó una audiencia privada conmigo para cerrar el capítulo. Decía su abogado. Ana me suplicó no ir, es una trampa. Pero el destino, ese guionista cruel, me impulsó. Fui a la cárcel de Picassent, un monolito de hormigón rodeado de olivos retorcidos, con el sol valenciano burlándose de mi tormento. En la sala de visitas, separados por cristal blindado,
Carlos parecía un espectro, barba descuidada, ojos hundidos. Siéntate, Javier. Hablemos de verdad. Su voz era un ronroneo quebrado. Empecé con acusaciones, sabías lo de Elena y yo. Por eso la autopista. La demanda. Quisiste borrarme del mapa. El río. Un sonido seco como hojas muertas. Celos. Sí. Pero no solo. Elena nunca te olvidó. Me lo confesó antes de las pastillas. Dijo que tú eras el bueno, el que la salvó de verdad. Yo era el error. Las palabras me atravesaron. ¿Por qué matarla? ¿O fue suicidio por ti? Se inclinó hacia el cristal. Susurrando, la empujé. No con manos, pero con palabras. Si testificas contra mí, te quito a los niños. Ella eligió la salida fácil. Como tú harás ahora. El odio estalló. Golpeé el cristal, gritando, monstruo, pagarás por ella, por todo. Los guardias me arrastraron fuera, pero en ese instante, el plan final se cristalizó, no lo mataría en frío, lo haría sufrir en su propio terreno. Usaría el seguro de Raúl, pruebas de soborno al juez para anular su fianza y prolongar su calvario. Pero el conflicto interno rugía, ¿justicia o asesinato? Ana, al enterarse, me confrontó en su piso, Javier. Esto te está destruyendo. Piensa en los niños, ellos te necesitan como tío, no como verdugo. La decisión pendía de un hilo. Esa noche, solo en mi piso, abrí la botella de vino de Requena que Elena me regaló en nuestra primera visita. Cada sorbo era un recuerdo, su risa, su piel oliendo a jazmín, el futuro robado. Lágrimas cayeron en el cristal. Y juré por ti. Lo acabaré. Limpio. Al día siguiente, filtré las pruebas al fiscal. El juez fue destituido. Carlos transferido a una prisión de máxima seguridad. Las noticias estallaron, nuevo escándalo, corrupción judicial en caso Mendoza. Su imperio, ya en ruinas, se evaporó. Los niños, bajo tutela de la familia de Elena, me escribieron una carta, tío Javier. Papá dice que lo sientes. Vienes a vernos. El remordimiento me ahogaba. Había ganado. Pero ¿a qué costo? Una hermana preocupada. Una madre envejecida por la vergüenza. Y yo, un cascarón vacío. La sociedad aplaudía mi valentía. Pero en el espejo, veía un hombre al borde del abismo, con manos manchadas de indirecta sangre. Sin embargo, el destino guardaba un último giro. Una carta anónima llegó, Elena dejó esto para ti. En el banco de Requena. Corrí al pueblo, al banco donde guardaban las viñas familiares. En una caja de seguridad, un sobre con su letra, Javier. Si lees esto, es porque fallé. Te amé siempre. No dejes que el odio te gane. Vive por nosotros. Dentro, un anillo de plata, grabado con eterna. Caí de rodillas en el suelo empedrado, sollozando como un niño. La venganza, que había sido mi brújula, ahora era una cadena rota. Los meses siguientes fueron un epílogo de cenizas y renacimiento forzado. Con Carlos pudriéndose en Picassent condenado a 8 años por fraude y coacción. Recuperé mi vida a pedazos. El bufete de don Ignacio me ofreció un puesto, pero lo rechacé, en su lugar. Abrí mi propio despacho en Alcalá de Henares, defendiendo a los pequeños contra los grandes. Ruiz Asociados, justicia sin atajos. Rezaba el letrero. Un guiño irónico a mi pasado. Ana se convirtió en mi socia silenciosa, su pragmatismo equilibrando mi fuego residual. Has pagado suficiente, hermano, me dijo en la inauguración, alzando una copa de cava. Mi madre, orgullosa a pesar de las arrugas nuevas, cocinó una paella para 20, con gambas frescas del mercado de maravillas. Los niños Pablo y Lucía vinieron de visita, traídos por la tía de Elena. Jugamos en el patio de la casa familiar.
dibujando coches voladores que ahora surcaban cielos sin nubes. Te perdonamos, tío, dijo Pablo, con una madurez robada por la tragedia. Lucía me abrazó, mamá te quería mucho. Raúl, el eterno outsider, se mudó temporalmente a Madrid, trabajando como consultor legal en mi firma. Primo, dejé que abogado. El mundo es un chiste, bromeaba, pero sus ojos mostraban alivio. Juntos, cerramos casos menores, desalojos injustos, estafas a jubilados. Cada victoria era un bálsamo, un paso lejos del abismo. Pero las consecuencias no se evaporaban. La ley, esa diosa ciega, me persiguió con una multa por allanamiento 10.000 euros que pagué vendiendo el Peugeot, mi viejo compañero de carretera. La sociedad, voluble como el viento de levante, olvidó pronto, mi nombre dejó de ser Chanding, reemplazado por escándalos frescos. Sin embargo, en los bares de Chamberí, aún oía susurros, ese es el tipo que hundió a Mendoza. El remordimiento por Elena era una herida crónica, supurando en noches solitarias. Visité su tumba en el cementerio de Requena, un rincón sombreado por cipreses centenarios. Dejé el anillo en la lápida, junto a un ramo de jazmines. Te elegí a ti también, susurré al viento. En sueños, ella ya no acusaba, sonreía, extendiendo la mano hacia un viñedo eterno. Un año después, el cierre definitivo. Carlos, desde la cárcel, me escribió una carta, Ruiz. Me equivoqué. Elena tenía razón, tú eras el mejor. Cuida de mis hijos. No por piedad, sino por justicia. La quemé en la chimenea de mi madre, las llamas devorando sus palabras como devoraron mi rabia. No respondí, el silencio era mi última venganza. Hoy, miro atrás desde la ventana de mi despacho, con Madrid extendiéndose como un tapiz de luces y sombras. Ayudé a una familia en una carretera olvidada, y pagué con traición, pérdida y renacimiento. La venganza me dio justicia, pero me robó la inocencia. Aprendí que el corazón humano es un viñedo fértil, pero vulnerable a las tormentas. Y en cada vendimia, el vino sabe un poco más a verdad. Si me preguntan por qué lo hice, diré no por odio, sino por amor. Al que se fue, al que queda, y al que late aún en mí, recordándome que la vida, como una autopista infinita, exige paradas para ayudar. Pero nunca bajar la guardia. Fin.